Hablemos de la discriminación por ideología política. La discriminación en nuestro país se ha presentado mayormente como discriminación racial, por condición económica o por sexo, pero generalmente en épocas electorales la discriminación que más resalta es la discriminación por ideología política. Además, debemos de tener en cuenta que este tipo de discriminación está estrechamente relacionada con la discriminación racial, ya que se suele considerar a las personas con mayor necesidad, como son las personas provenientes de la sierra, de la selva e incluso a los afrodescendientes, con una posición ideológica de izquierda o izquierda extrema, calificándolos equivocadamente como en algunas ocasiones como terroristas, y a las personas con mejores condiciones con una ideología de derecha. Estas cerradas clasificaciones estereotipadas durante las elecciones o periodos electorales se muestran por medio de la discriminación hacia los candidatos que simbolizan su representatividad, como sucedió en las elecciones regionales del 2018 y en las elecciones nacionales del 2001, 2011, 2016 y 2021. Elecciones del 2001. En las elecciones del 2001, la discriminación por ideología política hacia algunos candidatos presidenciales y sus partidarios se hizo presente, en especial hacia el ahora expresidente Alejandro Toledo. En la campaña presidencial del año 2001, el racismo fue puesto en práctica por personajes como César Flores, padre de Lourdes Flores Nano, al calificar a Toledo como el Eugenio de Harvard, y Jaime Bailey, al asegurar que no está de acuerdo con que un cholo gobierne el Perú. De esta forma, se implantó en el 2001 la idea de que un cholo que profesa una ideología política de centroizquierda no debe de ser presidente. Por medio de opiniones y representaciones, como las caricaturas emitidas por algunos diarios peruanos, se mostraron los ataques racistas de los que Toledo y sus partidarios sufrían. Aquí es donde resalta la denominada alta sociedad, que despreciaba a Toledo y su ideología. La desaprobación de la alta sociedad hacia Toledo, por el hecho de poseer rasgos indígenas, fue reflejada fielmente por el diario La República, mediante algunas caricaturas como la siguiente. A Toledo lo investigan a fondo por cholo. ¿Acaso no es causal suficiente? En el año 2011, las categorías políticas de izquierda y derecha fueron nuevamente utilizadas para etiquetar no solo a los candidatos, sino también a los propios simpatizantes, pero de manera más notoria que en las dos contiendas electorales peruanas anteriores. Si hablamos a nivel colectivo, las emociones ejercen una influencia directa sobre el prejuicio, la discriminación y algunas actitudes sociopolíticas como el miedo. Incluso pueden llegar a ser ofensivas hacia los valores y creencias de otras personas. Por ejemplo, en Lima, en ese año se presentó altos niveles de conflictividad y polarización, tanto a nivel de los medios de comunicación como de las redes sociales y la opinión pública. Sobre todo se han lanzado ataques de diversos tipos, así como mensajes prejuiciosos o racistas, de ambos grupos políticos e incluso sus adeptos. El candidato en ese entonces, Ollantaytamala, fue considerado como una opción política antisistema y catalogado como comunista, también calificando a sus simpatizantes de ignorantes, serranos, resentidos y otros adjetivos despectivos, comentarios que representan la exclusión social y la falta de respeto hacia el otro. Ollantaytamala en ese año representó a gran parte de los pueblos indígenas. En las elecciones presidenciales del año 2016, postularon los ex candidatos Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, César Acuña y Verónica Mendoza, obteniendo el porcentaje de votos mostrado en la pantalla en la primera vuelta, en donde 3 de ellos fueron considerados de derecha y centro y uno de izquierda, y es así que nos podemos dar cuenta de la mayor aceptación de la ideología de derecha y de centro. Pero en esta aceptación juegan bastantes factores sociales. En estas elecciones se evidenció discriminación por etnia, dialecto, grado académico, aspecto, tendencia política y área geográfica. Esta discriminación fue difundida por medios de comunicación como radio, televisión y periódicos, difundidas por la opinión pública y a través de redes sociales como Facebook y WhatsApp.
Tomaremos como ejemplo las acciones realizadas por los diarios El Comercio, Perú 21, Correo y La República. Estos reforzaron ideas racistas contra candidatos políticos de origen andino, que profesaban una determinada ideología política. Específicamente, el diario El Correo expresa lo siguiente, referente a la candidata Verónica Mendoza. ¡Qué manera de elevarla! Solo falta que dancen para ella una coreografía maoísta. Cantemos, Flor de Retama. Este mensaje muestra una información parcializada, pintando al peruano de izquierda como un tipo desaliñado, zarrapastroso, generalmente despeinado, quejoso, medio revoltoso y que vive en zonas pobres. En las elecciones presidenciales del 2021 nos preguntamos lo siguiente. Con todo el contexto ya vivido de las anteriores elecciones, ¿continuó la discriminación hacia la izquierda? El representante de la izquierda en el Perú de la segunda vuelta hacia Pedro Castillo. Sí, continuó. Esta vez con una herramienta muy utilizada en el ámbito político, que es el discurso de odio. Este discurso de odio hacia Pedro Castillo se dio de dos formas. Primero, a su afiliación con Vladimir Cerrón y otros personajes de izquierda como Evo Morales y Nicolás Maduro. También con organizaciones como Movadef. Y otro motivo es a su origen humilde. Y este discurso de odio pues, se propagandizó por canales masivos a nivel nacional como América Latina, RPP y La República, denotando la parcialidad de estos medios de comunicación. Y continuamos preguntándonos cómo se dio la discriminación hacia la derecha peruana, en este caso hacia el fujimorismo, hacia Keiko. Pues también se utilizó el discurso de odio, y este discurso de odio tuvo dos factores esenciales, que es relacionarle con su padre, vínculos políticos con su padre, y al historial político, tanto del fujimorismo, del partido fujimorista, y además del historial político de la señora Keiko en el ámbito político. Este discurso de odio solo se viralizó por las redes sociales y no por medios de comunicación masivos como se hizo con Pedro del Castillo, denotando la parcialidad nuevamente de los medios de comunicación en estas elecciones. La diferencia de estas elecciones es que Pedro del Castillo ganó aún a pesar de esta parcialidad. Con lo ya visto anteriormente, en Arequipa, en el 2018, específicamente en las elecciones regionales, fue protagonista de discriminación por ideología política, pues se enfrentaron en segunda vuelta el señor Elmer Cáceres y Javier Ismoes. Entonces, nos preguntamos, ¿hay discriminación en Arequipa? Pues evidentemente sí. Recordemos que Arequipa región está conformada por 8 provincias en donde la población dejó de lado las buenas propuestas, planes de gobierno, influenciando su voto principalmente por razones étnicos-culturales, ganando así Elmer Cáceres. Lo curioso es que tan solo en Arequipa provincia ganó Javier Ismoes, y por esa razón ocurrieron actos discriminatorios en nuestra ciudad, con las diferentes provincias por los resultados dados. La historia se repite. Nosotros como arequipeños debemos de eliminar de nuestro carácter la indiferencia, intolerancia y la discriminación, la cual produce una falsa democracia, cambiando así nuestro Perú. No condenemos nuestro futuro, pues aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Análisis de la encuesta. Con el objetivo de profundizar en nuestra investigación y constar realmente la existencia de la discriminación por ideología política, es que se realizó una encuesta. Esta podemos observarla en la pantalla. Para esta encuesta se tuvo una muestra de 41 personas, realizándose 5 preguntas estratégicas durante las fechas del 14 al 21 de julio. En primer lugar, se evidencia que la mayoría de la población encuestada es consciente de la discriminación por ideología política, mientras que un reducido sector aún no acepta su existencia. Además, este tipo de discriminación es mayormente observada en la época de elecciones, donde los discursos de odio y desprestigio hacia sectores con una opinión contraria es clara.
También fue evidente la parcialización de los medios de comunicación, viéndose que se inclinaban hacia la opinión de un sector de la población, e incluso se empezó con el terruqueo. Esto fue más claro en las elecciones del presente año. Por último, se opina que la participación ciudadana de los peruanos que se encuentran en los pueblos indígenas o alejados de la ciudad es de suma importancia, esto en opinión de la mayoría, pero habiendo una minoría que dice que no, evidenciándose nuevamente la discriminación por ideología política. Gracias.